Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho Montes de Oca, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el contacto. Bueno, hoy tengo el placer de contar también con Pablo Del Amo, coordinador de Descifrando Guerra. ¿Qué tal estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas, muchas gracias por invitarme. Bueno, el placer es mío. Siempre es un placer también tener a Nacho que colabora siempre conmigo y se une a todas las charlas que realizo y también a ti agradecerte públicamente que pueda contar contigo. Nada, es un placer, o sea, encantado. Espero que sea la primera de muchas. Eso es. Pues vamos a empezar un poco comentando, si queréis, lo que ha pasado en la ciudad rusa de Belgorod. ¿Qué punto de vista tenéis un poco sobre lo que ha ocurrido? Pablo, empieza tú ya que eres el invitado y que es la primera vez que colaboras, pues me gustaría que empezaras tú, Sí. por favor. Bueno, pues ha sido, yo creo que después de la toma de Bakhmut, ¿no? Del anuncio oficial que ha tomado Bakhmut del ejército ruso, pues yo creo que Ucrania, porque yo creo que esto evidentemente ha sido obra del ejército ucraniano o con apoyo del ejército ucraniano, evidentemente, ha sido una forma también de manera muy, yo creo que muy eficaz, muy contundente, pues darle un vuelco, digamos, discursivamente también a la guerra, ¿no? Que para que no se hablase tanto de esa toma de la ciudad de Bakhmut, sino que se hablase pues, de esta cuestión de Belgorod, ¿no? Que lo que ha ocurrido es que básicamente unas unidades, no se sabe, creo que en ciencia cierta, creo que 50, 100 soldados, que forman parte de las Fuerzas Armadas ucranianas, pero son rusos, ¿no? Son opositores al régimen de Putin, pues han realizado una escaramuza, una incursión en la región de Belgorod y tomaron varias poblaciones y de hecho creo que también consiguieron capturar un vehículo blindado ligero. Luego, evidentemente, pues esto luego ha causado bastante sensación porque al final yo creo que han percibido dos objetivos, ¿no? Esta incursión. Por una parte, como he dicho, es el terreno discursivo, ¿no? De propagandístico, de cambiar básicamente el relato de la guerra y luego también a lo mejor ante lo que parece una próxima ofensiva a gran escala ucraniana, pues también como estirar un poco las líneas rusas, ¿no? Intentar ensanchar lo más posible el frente ruso para intentar, pues bueno, pues que el ataque ucraniano sea lo más sorprendente posible para que pueda pillar las defensas rusas no preparadas, ¿no? Yo creo que, digamos que serán las dos cuestiones, ¿no? Por una parte, como he dicho, el relato y otra la cuestión ya más militar, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió pues, después, evidentemente, es que a las horas, pues el ejército ruso respondió y bueno, evidentemente la crisis creo que duró aproximadamente 24 horas, 48 horas, pero bueno, yo creo que ha sido además uno de los ataques, una incursión bastante importante, porque ya hubo una incursión creo que fue en marzo, pero no ha sido de este calibre, ¿no? Y puede que veamos este tipo de acciones más de una vez, ¿no? Y yo creo que digamos, el mando ruso deberá tener cuidado porque eso de cara a su público interno yo creo que puede dañar, ¿no? Esa figura que puede tener Vladimir Putin o todo el liderazgo de Moscú, ¿no? De que son ellos los que protegen al pueblo, a la nación, que son unos hombres fuertes. Pues yo creo que con estos ataques que dañan ese prestigio de Putin, yo creo que si los ucranianos siguen haciendo, yo creo que es una forma de dañar internamente a Rusia también. Nacho. Sí, vamos a aclarar que son dos grupos. Uno es un grupo de legionarios que luchan contra la invasión rusa y otro es un grupo neonazi, claramente neonazi, que está formado por Denis Kuputsin, liderado por Denis Kuputsin, que su objetivo primario es el derrocar a Putin. Y estos grupos no podrían haber actuado sin la anuencia de el gobierno ucraniano, eso es claro, y el apoyo. Y después la protección, al obtener un santuario en Ucrania, y yo creo que también, agregando lo que decía Pablo, creo que el elemento de lograr el desprestigio era el principal, y era político, no militar, era el principal que quería lograr Kiev. Ahora bien, lo logró, creo que en gran medida sí, de haber obtenido Rusia una pila de cuerpos o de prisioneros para poder exhibir en la televisión rusa, televisión que cubrió este hecho, hubiera sido diferente. En lo que se quedó el hecho, por lo menos para el público ruso, y con esto ahí quiero profundizar un poco, se quedó con que hubo una incursión que no fue suficientemente retaliada por parte de Rusia. Y el contexto es este.
si vos venís de tomar Bakhmut, después de meses y meses de intentarlo, y a las 24 horas te penetran en tu territorio, te toman temporalmente 3 poblaciones, y encima vos no podés exhibir una represión exitosa que termine con ese objetivo, al contrario, se retiraron, hicieron una conferencia de prensa para periodistas de todo el mundo. Esto ocurre en el peor momento, porque Bakhmut debería haber servido por lo menos como compensación para otras malas noticias que estaban llegando del frente. Pero esta operación lo que logró es que todo quede en un sabor agridulce, porque, como dijo Pablo, las siguientes 24 horas se habló de esto, y no se habló de Bakhmut. Y ahora que volvemos sobre el tema Bakhmut, volvemos con el retiro de Prigozhin y del grupo Wagner. Entonces, el caudal y la calidad de noticias que llegan desde el frente, por lo menos para el público ruso, no es el que desearía una persona como Putin y la gente que lo rodea. Así que el balance para mí es bastante negativo para Putin y para Moscú. Pablo, ¿quieres decir algo? Sí, que bueno, yo creo que tomando también, en plan, hablando también de lo que a lo mejor podemos hablar un poquito de lo que opina Washington o sus aliados, porque hay que recordar, sobre este tipo de acciones hay que recordar que supuestamente Estados Unidos o otros aliados europeos no permiten a Ucrania poder usar armamento occidental para atacar el territorio ruso, ¿no? Y lo que se ha visto de imágenes es que ha habido pues vehículos blindados occidentales de origen estadounidense más concretamente, ¿no? Ahí yo creo que ha habido, dentro de Washington, yo creo que este tipo de incursiones no gustan demasiado, pero yo creo que también, yo creo que personalmente pienso que les gustaría controlar más a lo que hace o no deja de hacer Kiev, pero yo creo que también como pasado con el ataque de drones sobre el Kremlin, yo creo que también a los ucranianos, digamos, que les dan luz verde, porque esto yo creo que también esto todo se hace también con luz verde de la OTAN, etcétera, también de la inteligencia que les dan y les suministran, pero yo creo que lo hacen también para que Ucrania no, digamos, no realice operaciones más drásticas, ¿no? Que a lo mejor que hagan hacer una situación que a lo mejor que aumente la destructividad más del ejército ruso, ¿no? Porque Rusia aún tiene capacidad convencionalmente para hacer más daño a Ucrania, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que están ahí en el equilibrio de Washington con Kiev, ¿no? Pero yo creo que ahí es la cuestión interesante, ¿no? Además, de hecho, bueno, a pesar de las imágenes que se han visto de los vehículos blindados occidentales en Belgorod, Washington se ha hecho los oídos sordos, han dicho que ellos que no han hecho nada, que ellos que no han visto esos vehículos, etcétera, etcétera, que es curioso. Pero yo creo que es ese doble juego, ¿no? Que es interesante, porque además lo que hemos visto después es más filtraciones, yo creo, filtraciones que vienen de la Casa Blanca, al New York Times o Washington Post, ¿no? Diciendo que fueron los ucranianos los que hicieron el ataque en el Kremlin, ¿no? Del drones. Que yo creo que es una parte de la administración estadounidense que está descontenta, ¿no? Con cómo actúa en ciertas cuestiones Zelensky o Kiev en este caso. Y yo creo que mediante las filtraciones, yo creo que es una manera de ellos de mostrar esa desaprobación, pero también hay que entender evidentemente que los ucranianos tienen su propia agenda y tienen sus propios intereses también, que a lo mejor no siempre convergen con los estadounidenses, y yo creo que eso también, ese juego, es interesante, ¿no? Sobre todo, yo creo que para los que dicen que Zelensky es una marioneta de Washington, yo no estoy nada de acuerdo, porque yo creo que con estas cuestiones se ve que Zelensky evidentemente tiene ese liderazgo entre Ucrania y que toma acciones que a lo mejor no siempre pueden gustar dentro de sus aliados, de sus socios, y yo creo que esto es un ejemplo paradigmático de eso. Sí, confirmando lo que decís, Matthew Miller, el vocero del Departamento de Estado, encontró, pues esto es una cuestión de fórmulas, como todo en la política, es encontrar la fórmula verbal para poder explicar algo y no tener problemas. El concepto fue el que tiró. A nosotros no nos parece bien, pero entendemos si Ucrania decide hacer alguna acción en territorio ruso. O sea, dijo, está bien, nosotros no estamos de acuerdo o no, pero los entendemos. Después, la fórmula que encontró Ucrania, usar personas que no sean ucranianas, inclusive hubo hasta se detectó un bielorruso, un hombre bastante importante de las legiones bielorrusas que combaten en Ucrania en contra de la invasión. Entonces, al haber sido un grupo, por decirlo, extranjero, Ucrania
tuvo la anuencia, porque claramente la inteligencia occidental no solamente está vigilando a Rusia, sino que también está vigilando lo que hace Ucrania. Ucrania dejaron hacer a los ucranianos dejaron hacer a su vez, y hay otro elemento. Este grupo que nombramos con ciertas ideas neonazis, que en el pasado, que estuvo vinculado al grupo Azov, en el momento en que el grupo Azov sí era neonazi, ahora es una organización militar. Creo que en el año 2017 los líderes más neonazis salieron de Azov porque no querían integrarse a la milicia. Desde esa época había un contacto entre los neonazis ucranianos y los neonazis rusos, y este grupo neonazi sale de la esfera de Azov, ¿sí? Al mismo tiempo que los rusos cortan la vinculación con Azov. El grupo que queda con Azov es el que combate integrado a los grupos militares formales ucranianos. Este segundo grupo es un grupo que es líbero, que trabaja por otro lado. Ahora, que la inteligencia ucraniana lo haya dejado operar forma parte del mismo juego que hace que Rusia deje que también grupos neonazis operen de su lado. Porque en esto tenemos que tratar de ser equilibrados. Grupos neonazis hay en los dos bandos. Esto no lo podemos negar. El mismo grupo Wagner tiene elementos neonazis dentro de su cuerpo, tanto como todavía lo tienen algunos grupos como el Azov. Dicho esto, las fórmulas que van encontrando los países para poder lastimarse mutuamente sin romper tanto los compromisos políticos como los compromisos retóricos es lo que hace que esta operación tenga un montón de cuestiones opacas. No es que Ucrania mandó un grupo especial, el grupo, no sé, 315 de fuerzas especiales a invadir Rusia. En todo momento puede decir, yo no fui. De la misma manera que Rusia puede decir, una atrocidad del grupo Wagner, yo no fui, es el grupo Wagner. Entonces, en estas fórmulas que van encontrando, y con las opacidades y los pactos subterráneos que se van celebrando fuera de nuestra vista, es que podemos analizar esto. Y lo último, a ver, y te pido tu opinión, Pablo, a ver qué pensás. Me parece que hubo otro objetivo, que era demostrar una vulnerabilidad que en vistas a un potencial avance en las zonas linderas a la frontera con Rusia, hiciera que movieran unidades, una, dos brigadas, quizás hasta un regimiento, no solamente, no con fines defensivos, porque está claro que Ucrania no va a pasar cierta línea que le tendió Occidente, sino para satisfacer y mostrar a la prensa rusa que se refuerza una zona de frontera que en este incidente demostró ser bastante débil. Entonces hay también un objetivo militar. No sé si vos pensás lo mismo que yo. Bueno, primero de todo, yo partiendo de lo que has dicho antes, creo que también hay, claro, hay que decir que Ucrania ha utilizado este tipo de tácticas, y hay que anotar también que, por ejemplo, en 2014, con la toma de Crimea por los rusos, lo que fue Rusia quien utilizó a los llamados hombrecillos verdes, que eran literalmente soldados rusos, pero sin insignias. Quiere decir que este tipo de cuestiones que lo hemos visto en otras ocasiones hechos por Rusia. Quiere decir que eso también eso hay que decirlo. Lo que dices de la cuestión, entiendo que quieres decir es que básicamente es ensanchar el frente, o como intentar mostrar, intentar hacer que Rusia defienda más esa parte de sus regiones para intentar, digamos, estirar, ¿no?, las líneas. Sí, yo creo que estoy de acuerdo, que yo creo que es una cuestión de decir, también de mandar un mensaje a Rusia en plan de os podemos atacar si queremos vuestro territorio, tenemos esa capacidad y podemos hacerlo, y podemos haceros daño, y podemos haceros sufrir también a vosotros esta guerra en vuestro terreno. Quiero decir, yo creo que eso, y además eso yo creo que dentro de Ucrania es un mensaje que puede gustar bastante. Es decir, eso es una cuestión de que ellos llevan recibiendo desde hace 15 meses bombardeos, ataques continuos. Quiero decir que esa respuesta de Ucrania yo creo que es bastante normal, ¿no?, en este contexto de guerra. Y yo creo que sí, yo creo que es una cuestión de decir, obligar a lo mejor al mando ruso a despejar a lo mejor algunas zonas del frente para defender estas zonas. Yo creo que es una estrategia, yo creo que es inteligente. Yo creo que es inteligente, y yo creo que en aras de una posible ofensiva, yo creo que puede hacer que los rusos no sepan exactamente por dónde les puede venir el ataque, porque todo el mundo dice que puede ser Zaporilla al sur, pero
que los ucranianos pueden jugar al despiste. Yo creo que es lo que tienen que hacer. Tienen que hacer lo posible para que sea lo más sorpresivo posible, para que las defensas pues, rusas no estén preparadas, porque al final el frente sigue siendo muy amplio, no hay tantos soldados por parte de Rusia para cubrirlo todo, y al final lo que le interesa a Ucrania es la sorpresa para que los rusos no tengan reservas en la retaguardia que puedan, digamos, mandar para contraatacar a los ucranianos. Yo creo que ahí los ucranianos, yo estoy de acuerdo contigo, y yo creo que es una estrategia que yo creo que se va a probar, que yo creo que es útil, y yo creo que sinceramente, yo recomendaría que lo siguiesen haciendo, porque yo creo que pone nerviosos a los rusos. Se ve mucho que se pone nervioso. Quiere decir que, no sé si viste las imágenes del general Lapin, mandando a las tropas al frente. Yo creo que eso también es una intención de a ver si puedo propagandísticamente cambiar un poco el relato, y también porque es el Lapin, para que no lo conozcas, es el mismo que ha sido degradado por el desastre de Kharkov en septiembre, octubre, que fue un desastre absoluto. Pues yo creo que es una forma también por parte del mando militar ruso de intentar cambiar un poco el relato, que yo creo que no lo van a conseguir con este tipo de imágenes. Pero yo creo que sí. Yo creo que los ucranianos, si de verdad ahí hacen daño a los rusos, yo creo que de esta manera. Sí, creo que detectaron dos vulnerabilidades, siguiendo con tu relato, que me parece que podemos encadenar cosas. Hay dos vulnerabilidades en Rusia. Uno es la insuficiente cantidad de tropas adecuadas como para poder enfrentar una contraofensiva en un lugar determinado, ¿sí? Por lo tanto, tiene que dispersar tropas en todo el frente y darle profundidad a la defensa para adentrarse dentro del territorio ruso. De alguna manera viene a debilitar ese dispositivo defensivo. Porque claro, vos además estás haciendo lo que vos decías, parte esencial de una contraofensiva es la previa, es volverte loco, es no saber cuándo y dónde. Normandía, todos esperaban que pasaran directo por Calais, y otros pensaban, y bueno, habrá un desembarco aéreo transportado, y antes de eso, ¿será por Sicilia? ¿Será por Grecia? ¿Por dónde va a ser? Bueno, una contraofensiva empezó mucho antes del primer disparo, eso lo sabemos todos, pero también tenés que quebrar los nervios del otro y hacerle gastar energía y recursos. Pero después me parece que la segunda debilidad está en el frente interno, y con eso vuelvo a Bakhmut. Es lograr instalar la idea que el ejército ucraniano es mucho más capaz de lo que la opinión pública rusa viene consumiendo en los últimos 15 meses. Y entonces, como saben que Putin depende de un apoyo interno que es todavía muy alto, aunque no le hayan hecho un daño significativo, con estas acciones empiezan a horadar de a poquito. Es como el agua, ¿no? Empiezan a erosionar esa confianza con una acción que es junto con la que vos decías de marzo, pero todo contribuye. Y vuelvo a decir, cuando las acciones de Putin y compañía subieron por Bakhmut, las vuelven a bajar con una acción partisana, vamos a llamarla. Pero me parece que estas dos debilidades, tanto el mercado interno como el desgaste que sufre Rusia, son el objetivo político, si se quiere, o comunicacional, de una estrategia que en lo personal, y esto es una opinión muy personal, yo creo que así como es muy poderosa Rusia en recursos, en cantidades y hasta en ciertos aspectos de combate, artillería o lo que fuese, Ucrania tiene una capacidad de comunicación y de transmisión política que viene superando desde el principio de la guerra al famoso y conocido sistema de propaganda ruso o soviético antes, y me parece que ahí Ucrania tiene una fortaleza que viene explotando bastante bien. Yo me gustaría retomar lo que has dicho antes. Además, me parece muy interesante la cuestión de la preparación de la ofensiva, porque es que esto también lo hemos visto también en Ucrania. Quiero decir, hay que recordar que la contraofensiva que empezó en agosto del año pasado empezó con los HIMARS, los ataques de HIMARS a los centros logísticos rusos, a los depósitos de municiones. Empezó con eso, con ir poco a poco minando las capacidades de reserva rusas, y luego lo primero que hicieron fueron atacar la zona de Jersón. ¿Y qué pasó? Que cuando todos los ojos rusos estaban en Jersón, atacaron Kharkov, y no se lo esperaban los rusos. Estaba una zona que sin defensas. Quiere decir que eso
Que eso también lo hemos visto en Ucrania, es decir, este tipo de intentar desviar la atención cuando mi objetivo principal puede ser otro, ¿no? En este caso era, a lo mejor yo creo que la operación de Kharkov, yo creo que fue un desastre absoluto, ¿no? Quiero decir, más que la de Gerson, yo creo, porque ahí yo creo que, porque es que en Kharkov los ucranianos no tuvieron prácticamente bajas, fue una retirada rusa y directamente, porque es que no había prácticamente tropas. Lo de Gerson, Perdón, yo creo que te interrumpa. Y además en la zona aledaña a Bielorrusia y Rusia, donde se suponía que tenían mayor capacidad de refuerzo. Sí. Por eso yo creo que también van a jugar con eso, ¿no? Con el elemento de sorpresa, yo creo que es muy importante. Y más allá de eso, yo creo que también, retomando la cuestión de Bakhmut y la cuestión de las luchas internas en Rusia, yo creo que hay que tener en cuenta todo lo que está pasando con Prigozhin, que es el jefe de Wagner, y básicamente todos los insultos que está profiriendo continuamente a Shoigu, al ministro de Defensa, y al jefe de Estado Mayor, el Gerasimov, ¿no? Porque dentro de todo esto, de esta guerra, hay otra guerra interna en Rusia, que es muy interesante también, que también podemos hablar de ellos si da tiempo, o si queréis, que es la cuestión de que al final Prigozhin también se ha vuelto una celebridad, ¿no? Que yo creo que quiere ganar mucho más influencia en Moscú, ha cambiado totalmente su papel, que si antes de la guerra no lo conocía prácticamente nadie. De hecho, negaba que tuviese algo de vinculación con Wagner, y ahora solamente hay que verle. Quiere decir que está continuamente haciendo mensajes propagandísticos, atacando a Shoigu, atacando a Gerasimov. Y es que es la cuestión. Dentro del público ruso, dentro de incluso de los mandos militares rusos, cada vez hay más, digamos, mucha crítica interna a cómo ha gestionado la guerra tanto Shoigu como Gerasimov. Yo creo que ahí también Prigozhin está jugando sus cartas, y yo creo que es muy interesante toda esta cuestión de que los ataques también, las incursiones ucranianas también pueden hacer daño por ahí, ¿no? Intentar minar la confianza de los rusos en sus líderes militares. Yo creo que también, porque ya existe ese caldo de cultivo, ¿no? Por todo lo que hemos visto, llevamos 15 meses de guerra en los que, pues yo creo que, visto lo visto, a Rusia no le está yendo como a ellos le hubiera gustado. Yo creo que prácticamente desde el minuto 2, por no decir el minuto 1. Y yo creo que por ahí también Ucrania está jugando esa carta. En cuanto a la propaganda, es que yo creo directamente, Nacho, es que yo creo que la propaganda rusa es muy mala. Es que yo creo que no... O sea, yo personalmente, yo lo digo desde el ámbito de España, que en España no funciona en absoluto. En Latinoamérica sí que puede funcionar por ese componente que hay de antiimperialismo estadounidense. No por adhesión a Rusia, de verdad, porque yo creo que no la hay, sino simplemente de contra Estados Unidos o contra la OTAN, y no es una adhesión de verdad que es un prorruso de verdad, que yo creo que hay muy pocos, y yo creo que demuestra que con la guerra de Ucrania yo creo que se demuestra perfectamente que la propaganda rusa es de muy mala calidad, y a lo mejor yo entiendo que a lo mejor solamente les sirve de puertas para adentro. Y más allá de eso, también dejando otra idea, y ya termino, que tampoco quiero monopolizar, es la cuestión de que yo creo de lo que has comentado antes, Nacho, de minar la seguridad dentro de Rusia, ¿no? Hay que entender también que dentro de Rusia, dentro del régimen, el sistema de gobierno que hay en Rusia de Vladimir Putin, hay un contrato social. El contrato social es: el gobierno me provee pues esa política exterior agresiva, una nueva Rusia, una nueva potencia, un nuevo imperio, y la seguridad que me da eso. A cambio, evidentemente, también sufro consecuencias económicas, financieras, porque hay que decir que el nivel de vida antes de la guerra, te estoy hablando, no estoy hablando ahora, que evidentemente será peor, no es que fuese muy bueno. En Rusia hay mucha desigualdad, y etcétera, ¿no? Un contrato social precario en ese sentido. Y claro, ahora, si estás minando las bases del contrato social ruso, del sistema ruso, ahí es también un golpe duro que puedes hacer, y si la guerra encima continúa y sigues minando ese contrato social, ese prestigio que se ha labrado Putin durante décadas, se puede ir minando y eso puede dar lugar a que surjan otros tipos de líderes que se vean, que tengan, digamos, en esa personalidad a lo mejor más fuerte, incluso mucho más hostil a Occidente, que puedan surgir en Rusia. Yo creo que también esa cuestión es interesante, también ver cómo puede afectar eso al prestigio o a la imagen que puede tener Putin y su iba a decir su camarilla, voy a decir sus ministros. Sí, confirmo que en América Latina el componente, te diría que por izquierda, es un antioccidentalismo o antioccidentalismo, porque no es solamente Estados Unidos, es Occidente el problema para muchos, y es la explicación de todos los males.
independientemente de que tengas razón en cada punto, pero justamente vos te tropezás en la calle y es culpa de Occidente, te dejó tu mujer y es culpa de Estados Unidos. Y lo digo un poco en broma, pero funciona así. Pero también Putin logró algo, ya que hablamos de la propaganda, algo que es un éxito. Al hablar de la familia tradicional, atacar a los colectivos LGBT, al arroparse en la religión, también logró que por derecha muchos grupos se sintieran identificados con la narrativa de Putin y la recuperación, porque lo anudó, es la narrativa de un mundo tradicionalista frente a la agenda liberal, unida a un antioccidentalismo. Ahí, con ese paquete, en América Latina compró, y yo creo que también en Europa hay muchos grupos que por derecha apoyan por ese lado sin que estén de acuerdo con Le Pen, por ejemplo, en su momento, Salvini en Italia, que ahora evidentemente pues intentan esconder, pero sí. Sí, o Le Pen, el movimiento de Le Pen también iba por ese lado, inclusive algunos supremacistas en Estados Unidos. Trump, ni hablemos de Trump con su coincidencia más allá de los negocios en el pasado. Pero allá que hacemos un poquito que nos vamos del tema, vamos a 1905. Rusia pierde con Japón, batalla de Tsushima, todos lo conocemos. Desastre en el frente oriental durante la Primera Guerra Mundial, pierde Rusia. Desastre en Afganistán, desastre en Chechenia. En los 4 momentos hubo cambio de régimen en Rusia, ¿sí? 1905 se creó la Duma. 1917 la Revolución de Octubre. Cuando fue el desastre de Chechenia y Afganistán, fue lo que siguió a la caída de Yeltsin y la restauración autocrática que vino con Putin. Si Putin es producto de una derrota y un cambio de régimen, claramente tiene que tener temor, pero además eso lo saben sus adversarios. Entonces, un poco encadenando lo que vos decías, Ucrania lo que está haciendo es tratar de exacerbar esa disputa interna que puede desatarse en Rusia, porque sabe que un oso enfermo de los intestinos es menos peligroso. Entonces apunta a los intestinos del oso, apunta a que Prigozhin se siga peleando con Shoigu y que no le lleguen los elementos necesarios a atacarlo lo suficientemente fuerte en Bakhmut como para causarle mayores pérdidas y mayor irritación. Entonces, en ese juego, lo que está, insisto, es apuntar al intestino y no al hocico del oso, lo que está haciendo Ucrania. Y Putin, y esto es una reflexión, la dejo para que ustedes me digan si tienen la misma impresión, estoy notando que Putin carece de reacción más allá de la amenaza nuclear, que no está generando hechos políticos más allá de un bombardeo a una ciudad, hoy bombardear un hospital en Dnipro, sí, pero no está generando hechos que sean consecuentes y proporcionales con los desafíos que le viene presentando Ucrania, por lo menos en los últimos 2 meses. Pero bueno, eso es una opinión que yo quisiera saber, ¿qué piensan ustedes? Yo creo que Putin es consciente de lo que tú dices, de que no se puede permitir una derrota en Ucrania, y yo creo que ante ese escenario pondrá todo lo necesario en Ucrania para evitar esa derrota. Porque yo creo que tiene ese miedo a que su régimen tambalee ante una derrota en Ucrania que puede ser mortal, porque estamos hablando, recordemos, Afganistán, Japón, pero es que Ucrania es mucho más importante que esos países para Rusia. Es decir, es una cuestión que una derrota en Ucrania puede significar la muerte política o incluso muerte por que se le caiga por una ventana de Putin. Quiere decir que ahí es de yo por eso yo creo que ahí dentro de lo que las capacidades que tenga, evidentemente equilibrando con la reacción dentro de Rusia, enviará todo lo que pueda a Ucrania con tal de no perder esta guerra. Más allá de eso, yo creo que Putin o el mando militar ruso está jugando ahora mismo la carta de la guerra de desgaste. La guerra de desgaste que ellos piensan que Rusia tiene mucha más resiliencia que Occidente. Que ellos se piensan que no me importa perder 100.000 soldados, te envío otros 100.000. O tengo artillería para estar así 1 año más o 2 años. A ver cómo hacéis vuestra capacidad industrial, cómo la tiene para igualarme eso. Es decir, yo creo que esa es la cuestión, que ellos buscan
que eventualmente Occidente diga, yo no puedo gastar tantos recursos aquí, yo no tengo, se me están agotando los arsenales. Luego, evidentemente, la cuestión de que Ucrania tiene menos soldados porque es una población más pequeña, etcétera, pues es un país que al final, si se va destrozando continuamente, pues eso al final Occidente tiene que estar enviando más dinero. Yo creo que eso están jugando la carta de que Occidente eventualmente se retirará o reducirá su apoyo. No sé, no tengo muy claro que le vaya a funcionar. A lo mejor puede que sí, por la cuestión de que a lo mejor que en Estados Unidos hay elecciones el año que viene y hay perfiles que no son tan, digamos, pro-Kiev, sino son más de vamos a centrarnos en Asia-Pacífico y que Europa se encargue de Ucrania. Puede ser, pero la cuestión es que yo creo que en Occidente han apostado tanto, o la OTAN, como queramos llamarlo, por Ucrania, que es muy complicado que baje los brazos o que baje su apoyo. No digo ya, evidentemente, reducirlo totalmente, que eso yo es un escenario para mí bastante impensable, sino ya reducir su apoyo, porque una derrota también de Ucrania para Occidente es una derrota geopolítica muy importante. Yo creo que ahí hay un juego bastante a medio largo plazo de Rusia, que yo no sé hasta qué punto le puede salir bien. Yo por eso también, ya poniendo otra idea, la cuestión de que acabe la guerra ahora lo veo bastante complicado. Lo veo complicado porque yo veo, no solamente por los dos propios bandos, que evidentemente Rusia no tiene ninguna intención de acabar la guerra, por lo que he dicho anteriormente, y Ucrania, evidentemente, pues hasta que no recupere su territorio, pues tampoco va a querer, evidentemente, sino la cuestión de Occidente y de Rusia. Yo creo que ahí, yo dejo la idea ahí, que no sé si podemos acercarnos a un escenario de que la guerra dure años. Sí, yo coincido en que, a ver, les prestamos mucha atención a Rusia, pero es una guerra de supervivencia para todos. O sea, para Putin, pero también para Rusia, porque es la supervivencia de su sueño imperial. Si no, va a quedar como un mero proveedor de materias primas. Y recordemos que es un país, en términos de ingreso y desarrollo industrial, sacando a los militares, es un país del tercer mundo con un arsenal nuclear y con inmensas capacidades, pero su desarrollo en cantidad de patentes o, si se quieren, en producción de bienes manufacturados, Polonia la supera. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, Brasil supera a Rusia, sacando el aspecto militar. También para Occidente, porque Occidente se está jugando una doble carta. Por un lado, el prestigio militar. El prestigio militar de Occidente como unidad geopolítica. Si tiene capacidad de frenar a la segunda potencia del mundo como para poder ocuparse después de la tercera. Ahí se está jugando una supervivencia como grupo, el principal grupo de poder en el mundo como conjunto. Digamos que Estados Unidos junto a Europa Occidental hoy no tienen rival. Sacando lo militar, ¿sí? Lo militar es lo que está en juego, pero lo económico, entre los dos se equiparan casi el 45% del PBI mundial, y eso es lo que juegan contra China. Ucrania obviamente se juega su supervivencia, porque hay otro aspecto que tampoco se dice mucho. Gran parte de la producción industrial de Ucrania está en las zonas ocupadas. Gran parte de la guerra se está librando en la zona de Tierras Negras, que es la parte más productiva del agro ucraniano, que a su vez es la parte con la cual tiene que reconstruirse y eventualmente pagar los gastos de la guerra. Entonces, y una última supervivencia. Vos lo dijiste, si Estados Unidos, supongamos que gana Trump, que todos sabemos que va a retirarse por cuestiones de ideología y por cuestiones de cercanía con Putin, que son innegables. Hay también un problema de la supervivencia de la alianza entre América del Norte y Europa. Y sin esa supervivencia el mundo sería muy diferente que si Occidente sigue actuando como una unidad. Y frente a eso yo no creo que haya otra alternativa que un tercer mundo, una periferia con potencias como incluso Turquía, Irán, no solamente está China, está India, está Japón, hay un montón de poderes en efervescencia que crecerían muchísimo si esa alianza cercana en la OTAN se debilita y le dejan a Europa la defensa de Ucrania. Entonces,
todo el mapa depende de lo que va a suceder en la contraofensiva, que en mi opinión, el rinde que tiene que tener es en kilómetros cuadrados y en objetivos simbólicos. Tiene que demostrar que puede recuperar una parte sustancial de su territorio, pero también algún punto importante. ¿Será Melitopol? ¿Será Mariupol? ¿Será lo que queda de Gerson? ¿Será llegar hasta las puertas de Crimea? ¿O será, no sé, el canal de Crimea con Nova Kakhovka y la posibilidad de llegar a la planta nuclear más grande de Europa? Algún símbolo tiene que lograr, y tiene que lograr un balance de territorio que sea igual o superior al de la contraofensiva de agosto. Hay mucho en juego, es sangrientamente apasionante, pero es lo que nos estamos preparando todos para cubrir en los próximos días. Sabemos qué va a pasar, se va a intentar. Ahora, lo que está en juego es inmenso y es súper, súper complejo. No es un avance, yo voy y los expulso. No se va a lograr, yo coincido. No se va a lograr. Ahora, ¿cuánto va a lograr este objetivo? Y bueno, vamos a tener que ir siguiéndolo día a día. Yo creo que, es que, claro, retomando lo que estás diciendo, Nacho, al final Kiev tiene una gran presión, porque al final Kiev depende de Occidente para su esfuerzo de guerra. Y claro, ellos tienen que presentar victorias continuamente para que diga Occidente, ¿veis cómo tu material y tu ayuda sirve? Puedo ganar esta guerra. Es decir, al final tiene esa urgencia y por eso necesita hacer esa contraofensiva. Que pueda conseguir una victoria estratégica o decisiva, yo creo que no estoy seguro, la verdad no soy futurólogo y yo creo que esta guerra nos va a sorprender siempre, quiere decir que siempre va a haber algo que nos sorprenda, quien no se va a decir el año pasado que Rusia se iba a retirar de Gerson, por ejemplo, ¿quién nos lo iba a decir? Quiere decir que eso... Yo creo que evidentemente Rusia está mejor posicionada que hace un año porque ha aprendido algo de sus catastróficos errores estratégicos en la planificación de la guerra. Pero bueno, veremos porque yo creo que Ucrania ha demostrado que es bastante capaz, que tiene ahí unas brigadas mecanizadas y un entrenamiento OTAN que yo creo que pueden hacer daño. Creo que va a ser una operación complicada por todas esas defensas en profundidad que tiene Rusia, pero bueno, yo creo que veremos y evidentemente se juega mucho Kiev, se juega mucho Occidente. Y veremos, depende del resultado. Bueno, y evidentemente se juega muchísimo Rusia, porque otra derrota de ese calibre, veremos cómo sienta eso en Moscú. Es decir, yo entiendo que seguirán intentando enviar más reservistas, pero ya a lo mejor el ánimo dentro de Rusia para el envío de tropas no va a ser el mismo. Pero yo creo que es interesante todo ese componente político, ¿no?, que hay, ¿no? Esas nuevas filtraciones que está diciendo de que, bueno, a lo mejor después de la ofensiva puede haber una ventana de oportunidad para la diplomacia. Lo veo muy complicado, sinceramente. A no ser que haya una victoria estratégica súper... Bueno, que llegue a Crimea, básicamente, incluso que entre en Crimea, y Rusia, por un casual de la vida, Putin decide que ya está aquí la guerra, yo creo que no. Yo creo que no, la guerra va a seguir y Occidente va a seguir su apoyo, porque los F-16 no creo que no van a llegar, pero no van a llegar para la ofensiva. Quiero decir y eso yo creo que es una cuestión de que, evidentemente, Occidente está jugando también al medio y largo plazo. Quiero decir, los aviones los necesita Ucrania, los necesita. Y yo creo que, y hasta dentro, yo creo que dicen de meses, pero claro, porque hay que entregarlos, que eso es un material muy pesado, hay que entrenar a los pilotos, que yo creo que de todas maneras llevan entrenando pilotos desde hace tiempo también, pero esto también hay que asegurar los recambios, las municiones, y eso va a ser tiempo. Pero yo por eso, con la cuestión de esos envíos de F-16, yo creo que eso es la señal que nos está diciendo Occidente, que va a seguir el apoyo a Ucrania. Lo que pasa es que evidentemente que habrá que ver ¿qué tipo de apoyo? Porque Kiev lo que necesita es cada vez más apoyo. Y eso quiere decir que la industria militar occidental tiene que ponerse a seguir fabricando, porque ahora mismo la industria militar, sobre todo europea, está muy mal. La estadounidense está mejor, pero está mal. Y yo creo que es una reflexión que tiene que hacer Europa, en el sentido de decir... reflexionar sobre en qué mundo vives y si puedes depender continuamente de Estados Unidos para tu seguridad y si eso al final va a pasar que, por ejemplo, ahora, sin Estados Unidos, ¿qué habría hecho Europa en la guerra? Quiero decir que eso es una cuestión que toda esta ofensiva, toda esta guerra tiene unas implicaciones brutales en todo el sistema internacional. Es que podemos abrir muchísimos melones si nos ponemos. Sí, yo voy a la psicología, voy mucho a la psicología porque tengo muchos años de psicoanálisis encima.
como los argentinos tenemos esa característica. Cuando vos no tramitás bien un asunto, el asunto vuelve hasta que termines de resolverlo. Por eso se habla de tramitar, ¿no? Me parece que en un punto hay una definición de una pelea que viene desde la Guerra Fría, entre dos conceptos: la masividad soviética, heredada por Rusia, más a la fuerza porque perdió mucho material tecnológico en los últimos 15 meses, y lo responde con masividad, y algo que Occidente, frente a la masividad soviética en su momento, era tecnología que me permitía a mí que mi tanque derrotara, antes de ser destruido, 5 tanques o 3 tanques soviéticos. Entonces era una lucha entre la precisión y la tecnología versus la masividad soviética. Como no se tramitó en el momento adecuado, se cayó el muro, ahora de nuevo tenemos la misma lucha en Ucrania, y me parece que esas son las diferentes apuestas, y que va más allá de lo militar, que hay modelos de sociedad o de cultura que es o la precisión y la eficiencia versus la fuerza y la imposición de la que propone la autocracia. Esto excede el escenario ucraniano, y por eso decía que ahí se juegan muchas cosas. En Ucrania se está jugando el destino que va a tener, cuál va a ser el modelo que supera al otro en la misma lucha, porque a uno cuando le gusta la historia, dice, es la misma lucha que en los 70. O sea, es lo mismo que le planteó Reagan a la Unión Soviética en la Guerra de las Galaxias. Es la precisión versus la masividad. Cuando el otro intentaba alcanzar la masividad, se perdió en el esfuerzo. Entonces ahí me parece que la lucha es cultural. En el fondo lo que vamos a ver es cuál de los modelos es el que se privilegia en el futuro. Y introduzco a China, que nos estamos olvidando. Y me parece que justamente eso es lo que China no termina de definir, si es un país eficiente, preciso o es masivo. Y me parece que eso también, las consecuencias del parate a Rusia, le hizo pensar a China, finalmente, ¿cómo voy a ser líder? ¿Con el modelo sovietizado de la masividad o con el modelo de la precisión, un ejército quizás menos numeroso, pero más occidentalizado, como para poder enfrentar a un Occidente que hace muchas décadas ya viene con una cultura que China necesita ahora frente a la evidencia de lo que le sucedió a Rusia en Ucrania? Me parece que también le planteó bueno, finalmente, qué es lo que se va a privilegiar. Y creo que China está mirando eso, China y el resto del mundo, ¿no? Me parece que va mucho más allá de Ucrania, en mi opinión va mucho más. Ucrania es el gran laboratorio de lo que se viene en el mundo. Precisión, masividad, autocracia, democracia, y lo último. Vos cuando decías, te escuchaba y yo decía, pero claro, porque Occidente también tiene una debilidad, así como marcamos las debilidades de Rusia, que es la opinión pública para la contraofensiva. Tiene que rendir no solamente cuenta a los gobiernos, también a las opiniones públicas que eligen a esos gobiernos, porque a diferencia de Rusia, en Occidente hay recambio. Entonces, la guerra de Ucrania, por lo menos miremos Estados Unidos, el resultado va a influir en las elecciones. ¿Dónde estamos gastando el dinero mientras, no sé, tenemos tantos pobres, problemas en la frontera con México, problemas con esta industria? Ese consenso que necesita Occidente tiene que ser satisfecho por Ucrania, demostrándole a las opiniones públicas que valió la pena que hicieran la apuesta a sus respectivos gobiernos. Y como hay elecciones permanentes, si hay son democracias que están interpelando permanentemente a gobierno y sociedad. Entonces la contraofensiva ucraniana también tiene que satisfacer a las opiniones públicas de los países que más están apoyando a Ucrania, demostrando que valió la pena y cuánto valió la pena. Entonces, ahí es una debilidad de Occidente. No. Occidente no puede hacer como Rusia, que Putin dice esto y se hace. Porque sabemos que si no se hace, te vas a Siberia. Y esa es una debilidad de Occidente. Una debilidad también le da fuerza, pero en términos prácticos e inmediatos es una debilidad. Vos lo dijiste con Estados Unidos. Se retira Estados Unidos porque gana un presidente que no quiere apoyar más a Ucrania. Y bueno, toda la estrategia de Occidente en Ucrania está tocada. Entonces ahí también tenemos otro elemento más para agregar. Que parece que falta un plan a largo plazo dentro de Occidente,
que sí que tiene a lo mejor China, que es evidentemente por su concepción de como el Estado, que es, pues tiene una concepción mucho más autoritario, que no hay, pues no pierden el tiempo con elecciones, por así decirlo, por decirlo de una manera irónica, pues tienen esa capacidad para diseñar un plan a muy largo plazo, que no tiene a lo mejor tanto Occidente, a lo mejor quizás más Estados Unidos, que tiene ese componente más de visión de primera potencia, y sí que es verdad que hay más consenso dentro del establishment, pero ni aún así, porque lo que hemos visto si hay elecciones en 2024 y no gana un demócrata, no gana Biden, la estrategia, como has dicho tú, Nacho, la estrategia occidente se puede venir abajo, porque Europa no va a ser capaz de enfrentar a Rusia en el escenario ucraniano, no va a tener la capacidad, no financiera, eso sí, sino militar, de poder dar todo lo que necesita Ucrania para poder resistir o poder hacer una contraofensiva o hacer una ofensiva. Dice que esa es la cuestión, y eso yo creo que es más bien hasta esas elecciones, a lo mejor yo creo que puede ser un punto más decisivo, que sí que es verdad que esta ofensiva, aunque fracase o no tenga los resultados esperados, yo creo que el ejército ucraniano va a seguir aguantando, Ucrania va a seguir aguantando, Rusia va a seguir también atacando o no atacando, veremos. La cuestión es saber qué pasa con el apoyo occidente, que yo creo que nos va a seguir. No sé si se va a reducir en caso de que Ucrania no sea capaz de tener un éxito estratégico, pero yo creo que el apoyo occidente va a seguir. Yo creo que la próxima fecha importante es esas elecciones en Estados Unidos, que pueden cambiar un poco el panorama geopolíticamente hablando de la guerra ucraniana y también de la cuestión de Asia-Pacífico, evidentemente. Yo creo que todos juegan con el general tiempo, y el general tiempo juega su propio juego. Nadie sabe qué va a suceder hasta que la contraofensiva se inicie, y el problema es que estamos analizando un ajedrez que por ahora se juega con un tablero tapado, y con jugadores que nos sorprenden todo el tiempo, y que por lo menos en los tiempos que vienen hay que ser muy cauto antes de sacar conclusiones, porque son tantos los factores en un juego que decretar triunfos y derrotas siempre va a ser mejor trabajar sobre lo que sucedió que sobre lo que podría suceder. Que creo que es tiempo de análisis y no de predicciones. Creo que eso es lo que me queda como conclusión. Yo creo que como conclusión solamente voy a dejar una frase que yo creo que sirve para esta guerra perfectamente y para todas en general, que es: una guerra sabes cómo se empieza, pero no cómo se acaba. Y yo creo que esto es lo que yo creo que debería estar pensando muchos, precisamente en Moscú. Yo creo que es algo que ten en cuenta a la hora de analizar, que al final no se puede saber lo que va a pasar. Y como he dicho, ¿quién te hubiera dicho a ti hace un año que Rusia se iba a retirar de Gerson o la cuestión de Kharkov? Yo creo que eso, o que Rusia hubiera tenido que hacer una movilización parcial de 300.000 soldados. Quiero decir que eso son cuestiones que al final, eso es hay muchos factores y veremos qué ocurre, pero yo creo que personalmente lo que yo tengo más o menos claro es que yo creo que la guerra va a ir para largo. Me hice acordar una frase que por ahí está, habla de lo que va a suceder, como que se quiere negociar y que todos van a ir a la guerra. Esta frase se la atribuye al mariscal Richelieu, y yo no sé si es de Richelieu o no, pero me parece que es un poco lo que va a pasar en Ucrania. La frase es: el enemigo está en el flanco izquierdo, en el flanco derecho, está en la retaguardia y está en la vanguardia. No se nos puede escapar esta vez. Creo que eso es lo que va a pasar ahora en la contraofensiva en los dos lados. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a los dos, y Pablo, espero que te animes más días a participar. Claro que seguimos en contacto, y muchísimas gracias, lo he pasado muy bien. Lo mismo digo, che, un gustazo conocerte. Muchas gracias.